Hola, hola, ¿cómo le va? Calorcete. Y lógico, en verano por lo general hace calor. Yo no sé por qué, pero a veces los problemas de salud se acrecientan, digamos, los respiratorios en invierno y los problemas de piel en verano, y a medida que va pasando el año se van sucediendo los inconvenientes. Por eso invité a un médico clínico. Yo recuerdo que en una época, cuando yo era chico, hace de esto 20, 30 años aproximadamente, a la vuelta de mi casa había un médico que era el médico de la familia. Existe, no existe, en su barrio, en el mío, desapareció. Yo encontré uno, por eso lo invité a compartir este diálogo aquí en Íntimo y Personal. El doctor Bordoli, en verano, después de los títulos. Bienvenido. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Digamos que esto es casi un consultorio. ¿De qué lado me pongo? ¿Del lado del paciente, del lado del periodista o del lado del médico? ¿No es cierto? Del lado del médico no podría, porque no lo soy, ¿no? Pero a veces los hipocondríacos o casi hipocondríacos averiguamos tanto o curioseamos tanto que no sé si es bueno o malo. ¿Qué querés, Guillermo? Bueno, un poco la tecnología actual los alimenta, ¿no? Porque el acceso a la información que tienen los pacientes hoy no es el mismo de la época que vos hablás, cuando había un médico en el barrio, cerca de tu casa, que vos asistías habitualmente desde la infancia hasta que era mayor, ¿no? Ahora yo digo, ¿no? Vos le diagnosticás a una persona, por ejemplo, qué sé yo, gastritis. Le decís, bueno, usted tiene gastritis, ¿no es cierto? Y se mete en internet y busca gastritis, que el helicobacter, y que la infección, y que aquello, y que lo... ¿Eso es bueno o malo? ¿Te complica la función o te la alivia? Bueno, creo que es el mismo paciente que se complica, ¿no? Si, digamos, hoy por hoy el acceso a esta información lo tenemos por cualquier tema, no lo vamos a dejar de usar en medicina, ¿no? Lo importante es buscar qué criterios y tener esto un criterio de pregunta, si esto sirve para que el paciente se arme de una pregunta posterior al médico, y obviamente un médico personal y un médico de cabecera, de confianza, que evacúe estas dudas. Muchas veces uno trata de buscar ese médico ansiadamente en una guardia o en una consulta cuando uno llama a la emergencia al domicilio, y realmente el tiempo, la relación que tiene con ese médico es muy transitoria. Para que haya esa confianza y esa relación, lleva cierto tiempo y lleva una confianza mutua, ¿no? Yo en el comienzo hablaba del médico de la vuelta, ¿no? O sea que existía eso. Bueno, tu padre es médico también. Mi papá es médico y trabajaba debe ser de esa manera. Época, ¿no? Debe ser de esa manera. Recuerdo de él, nosotros vivíamos en un primer piso, él tenía el consultorio en tu casa. Después de 23 escalones en mi casa. Sí, sí. Y pasar a la medianoche, porque teníamos que pasar por esa escalera, porque vivíamos en la casa que estaba pegada al lado, en el departamento que estaba pegado al lado, y ver esa escalera llena de pacientes que concurrían y de todas las edades, chicos, grandes, por problemas quirúrgicos, por problemas clínicos. Hoy por hoy eso se fue fragmentando y ha quedado un nuevo rol del médico de cabecera, que es un médico moderador de las enfermedades de los pacientes. Vos sabés que decís bien, yo revisaba el otro día, es impresionante la cantidad de especialidades que se han creado y son estancas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día estaba repasando la cartilla, ¿viste?, de la obra social o de la prepaga, y cirugía de cuello y cara, puede ser que hay una, ¿no es cierto? Bueno, digo, yo encuentro en el clínico, en vos, por ejemplo, ese armonizador, ese contenedor, ese tipo que te dice anda por acá o anda por allá, que evalúa toda la situación. Yo siento que cuando, esto dicho con todo respeto porque tengo amigos cardiólogos, tengo amigos gastroenterólogos, pero medio como que se me ocupa nada más de eso. Digo, en el clínico
uno encuentra la armonía de la salud, ¿no? Claro, y justamente debería ser él el que te dice, no, mira, por este problema hasta acá llegué, consultemos al cardiólogo. ¿Y a cuál? Porque como vos decís bien, uno cae en ese mar, en ese mundo de especialistas desconocidos, que tal vez están respaldados por el título de un sanatorio o de una clínica, y vaya a saber con quién uno se encuentra. Claro. Realmente, cuando uno va a su médico de confianza y este le dice, anda a ver a tal cardiólogo o a tal gastroenterólogo, eso genera y predispone al paciente a que ya vaya, no semicurado, pero sí con una confianza suficiente para establecer con ese especialista una nueva relación. ¿Cuánto de medicina clínica o cuánto de psicología en tu tarea? Muchísimo de las dos. Muchísimo de las dos. 50 y 50. Y la gente está llegando, Está sobre mal. todo en los comienzos de estos años tan difíciles y tan tumultuosos, y este año un año muy especial para la Argentina, con una carga de estrés muy importante. Y muchas veces no la sabe cómo canalizar y la canaliza a través de enfermedades. ¿Eso se llama somatizar? Somatizar, sí. ¿Digo bien? Lo somatiza, la expresa a través del cuerpo, ya sea con reflujo, con gastritis, con dolor abdominal. Con un infarto. Y a veces con un dolor coronario. Sí, digamos llegando que a el infarto. dolor abdominal sería mínimo en relación a las somatizaciones más complicadas que puede dar, ¿no? Yo creo que es digamos, los pacientes tienen algún factor predisponente y esa somatización, cuando uno escucha al paciente y le pregunta, su mamá, su papá, tuvo y encuentra esa relación, esa predisposición familiar a tener problemas gastroenterológicos o coronarios, ¿no? Guillermo, ¿sabés que noto muchos problemas traumatológicos y kinesiológicos? Mucha contractura, mucha hernia de disco. ¿Se somatiza mucho en la columna vertebral? El tema pasa por lo contrario, o sea, no está nuestro cuerpo preparado para las nuevas situaciones. Si uno trabaja 7 días de la semana y el domingo, después de comer un asado, se pone a jugar al fútbol, es lógico o es esperable que se lesione. Si uno no tiene una actividad física regular y se expone a algún deporte intenso o a levantar pesas o a hacer una clase de gimnasia y no lo hace al nivel que puede, realmente se pone a lesiones que son las que frecuentemente consultan Es a habitual los que uno se traumatólogos, crea ¿no? un poco Superman también y que se sienta bien por eso. Luego paga las consecuencias, ¿no es cierto? Y lo que pasa porque que son lesiones largas, ¿no? son lesiones largas, son lesiones tediosas, pueden ser lesiones traumáticas serias que necesitan alguna reparación quirúrgica o quedan como crónicas porque uno, como vos decís, se cree Superman y sigue y no da el tiempo necesario al cuerpo para que descanse y se repare, ¿no? ¿Cuál es el límite del médico clínico para decir anda a un cardiólogo? Digo cardiólogo, digo psiquiatra, digo, qué sé yo, cualquier especialidad que el clínico se dé cuenta que hasta aquí yo y de aquí en más el profesional. Bueno, tiene que ver mucho con la formación del médico clínico. Si tiene una buena formación en las distintas especialidades, va a tener más poder de contención. El tema es que el médico en sí se pare frente al paciente y sea sincero con sí mismo y diga, no, mira, realmente creo que es el momento de consultar porque hasta acá yo hice toda la parte clínica posible o que está dentro de mis posibilidades. Consultemos al cardiólogo, después seguimos. Yo muchas veces le digo al paciente, Vaya, vuelva, claro. no es que te vas a seguir siendo por el cardiólogo y no vuelves más. No, lo consultamos puntualmente, después si hay que controlar la presión o hacer un electro o un estudio cardiológico como un ecocardiograma, uno lo solicita en forma habitual y lo controla y después lo regresa en un periodo prudencial de 6 meses o un año al especialista. Pregunto, cuando uno te puentea, no sé, no encuentro otra palabra que no sea puenteo, digo, tengo taquicardia, yo tengo que ir a ver a mi médico clínico y decirle, che, ¿qué te parece? ¿No es cierto? Y mi médico clínico me dirá, mira, anda a un cardiólogo, no, voy directamente al cardiólogo sin ir al clínico. Más que un puenteo, yo creo que es lo que te hablaba, el médico clínico en la actualidad es un moderador y en realidad es un moderador del tiempo del paciente. Si uno va por un problema traumatológico, que se golpeó el codo y va a ir a un traumatólogo, ¿qué va a hacer el traumatólogo en la primera consulta? Lo va a revisar, igual que el médico clínico, y les va a pedir una placa. Si uno lo revisa al paciente y categoriza, esto es para consultar en una guardia o podés esperar para ir a una consulta ambulatoria, a un consultorio, a un traumatólogo, le adelanta los estudios que necesite, una radiografía, una ecografía, el estudio que necesite para esa dolencia, y ya cuando va el especialista va prácticamente resuelto el tema y el especialista toma la última decisión. Creo que esa es la función del médico clínico actual y no solamente ser
atrapador de pacientes o un filtro para que un no vayan a recetólogo, ¿no? o un recetólogo. O todo lo contrario, muchas veces, como vos decís, ¿no? Yo no sé si hacer esto, pero me parece que lo tengo que hacer. Voy a hablar de la ética de ustedes. ¿Puede ser? Si vos querés, hablas de la ética de los periodistas. Pero hay 3 o 4 cosas que realmente a mí me fastidian mucho, precisamente porque te conozco, porque sé cómo trabajas y creo que hay algunos colegas que no están a la altura de la circunstancia. Por ejemplo, si un paciente tiene una dolencia circunstancial un domingo a las 5 de la tarde, yo llamo a una ayuda médica. Perdón, pero hay una empresa llamada así. Con todo respeto, me aparece un hermano latinoamericano que está estudiando en la Argentina, que no conoce nada de ese paciente, como digamos la historia de ese paciente. Y termino en un ibuprofeno, no sé si es marca o no es marca, o termino vaya mañana al médico. Entonces, ¿para qué lo llamo? ¿Tiene sentido llamar a una ambulancia o llamar a una ayuda cuando tenés temperatura, cuando tenés fiebre, o llamo al clínico? Bueno, en sí esto tiene que ver con la relación que uno ha establecido con el clínico y obviamente lo que vos decís, si uno tiene una dolencia que puede ir a una guardia, siempre la mejor solución o el mayor poder de resolución lo tiene en una guardia, yendo en forma ambulatoria, desplazándose en su vehículo y no sobrecargando el sistema de emergencia. En general, cuando uno utiliza más los sistemas, cuando llama a una guardia porque le duele la garganta, va no solamente a esperar una desproporcionada cantidad de horas, porque, por ejemplo, según la época, en época invernal, esto puede transformarse en 6, 5, 6, 10 horas de espera, sino que cuando llega va a tener un nivel de resolución muy bajo, porque en realidad no hay mucho para hacer. En cambio, si uno llama por una emergencia, un dolor de tórax, un dolor en el pecho, un dolor que puede ser de origen coronario o falta de aire o fatiga. Puede ser un infarto, concretamente. Puede ser un infarto. Ahí llame a la ambulancia eso porque... es mucho más efectivo. ¿Pero quién lo decide? ¿Lo decide el paciente? ¿Lo decide el familiar más Creo cercano? que es una cuestión de educación. No tenemos dentro de la currícula, en la formación de nosotros, los argentinos, una materia que sea primeros auxilios, sistemas de alerta médico, prevención de enfermedades, confección de dietas para saber qué comer y qué no comer. Realmente estamos a la deriva y las cosas las vamos aprendiendo según la vida, a fuerza de golpes. Guillermo, vuelvo a la ética. Yo entiendo que las prepagas pagan mal, las obras sociales no pagan como corresponde y que ustedes se ven obligados a atender mucha más gente para poder lograr un ingreso que sea directamente proporcional a las necesidades del médico. Pero a veces uno entra a un consultorio, se encuentra con 40 personas que están 10 minutos. ¿Me podés explicar, un médico clínico, qué puede resolverte en 10 minutos? Bueno, depende de la patología. Hay gente que posiblemente vaya solamente para controlar la presión y eso sí se resuelve en 10 minutos y alguna receta que necesite. Yo siempre le digo a los pacientes, la espera del que está en mi consultorio puede ser su espera la próxima vez. Entonces, hay que tener un respeto, a veces hay que esperar más porque el paciente demanda más tiempo y a veces ese tiempo se puede minimizar a una consulta corta porque realmente la patología lo necesita, ¿no? Hay otros casos. Una vez un pediatra me dijo, mira, entre que se desviste el bebé y que he visto al bebé tardo entre 10 y 15 minutos, porque claro, los pañales, esa es mucho más larga, digamos. Y en general muchos pediatras trabajan con 2 consultorios. Vaya desvistiéndomelo y ahora vengo. Claro, y atiende al otro paciente que ya está desvestido. Entiendo. Bueno, volvemos a los sistemas de salud que son bastante complicados en la Argentina. Digo, el hospital público, digo la obra social, aquellos que tienen obra social, o la prepaga, que es la tercera instancia. Creo que es el 10% de esa salud en la Argentina. Quiero ir al hospital. Vos, además de ser médico clínico, sos médico emergentólogo. Digamos que sos el primero que recibe, ¿no es cierto?, el accidentado o la persona con complicaciones. Sos médico del Hospital Tornú, me decía. Tornú, de terapia intensiva. ¿Cómo está la salud pública? Bueno, es preocupante, ¿sí? El incremento de las consultas a nivel hospitalario es importante. La demanda muchas veces de cama supera la oferta que en realidad uno tiene, ¿no? El sistema de salud empieza a estar sobredemandado. ¿Sí? Los sistemas de salud, en general uno habla de que colapsan, de que se caen, pero en realidad están sobredemandados. Tienen más demanda de la oferta que pueden dar. Hay déficit de enfermería cierto a nivel de todos los hospitales, no solamente la salud pública, sino también la privada, que es una de las materias o de las asignaturas pendientes de reformar el sistema de enfermería para que sea un sistema ágil, moderno,
que los que estudien enfermería tengan trabajo y que tengan un trabajo digno y con una buena remuneración. Bueno, he escuchado por allí que este gobierno precisamente inauguró muchísimos hospitales desde el punto de vista edilicio, pero por lo general adentro hay que ponerle tomógrafos y gente, y que se encuentran con serios problemas, muchos hospitales del Gran Buenos Aires, donde el crecimiento demográfico es impresionante, ¿no es cierto? Y obviamente la salud tiene que responder a esas necesidades que no tienen médicos. Y bueno, muchas veces esos pacientes del conurbano terminan en los hospitales públicos del gobierno de la ciudad, ¿no? Como una prestación compartida, pues son hospitales públicos y atienden pacientes, ¿no? También convengamos una cosa, ¿no? Uno viaja a los países de primerísimo nivel, bueno, porque así lo dicen las estadísticas, caso de Estados Unidos, y vos tenés que pagar para la salud. Aquí en la Argentina la salud pública es gratuita, ¿no es cierto? Sí. Y eso también es muy reconocible. Y digo más, no sé por qué ustedes le tienen ese afecto o ese amor al hospital, pero ustedes siguen atendiendo consultorios, pero siguen yendo al hospital. ¿Por qué ese fenómeno de la necesidad de estar en el hospital público? El tema o la atracción que tiene el hospital público para los médicos de hoy es que es un lugar de formación, un lugar de actualización y un lugar donde uno interactúa con colegas independientemente del tiempo. O sea, uno tiene tiempo dentro del hospital público de hacer una buena formación, actualizarse, concurrir a seminarios, concurrir a charlas, concurrir a cursos donde uno se actualiza y le permite mantenerse a un primerísimo nivel mundial en cuanto a la formación médica. Claro. Vos sos médico emergentólogo del Tornú y seguramente hay, ayúdame, residentes y concurrentes, ¿digo bien? Sí, yo soy médico especialista en terapia intensiva y hay residentes y concurrentes. Los residentes y los concurrentes, si yo no me equivoco, son los chicos que ya se recibieron de médico, que están haciendo la especialidad. Su especialidad. Están haciendo la especialidad. Vos te recibiste hace muchos años de médico. ¿Cuánto hace? ¿20 años? Yo tengo 50 años, 25 de médico y 25 sin ser médico. De ser humano. Exactamente. Dicho con todo respeto esto. Bueno, digo, vos lo ves a los chicos, los ves actuar, los vas capacitando, vas requiriendo ayuda, colaboración. La verdad, decime, ¿cómo los ves salir de la universidad? Bueno, pueden salir de la Facultad de Medicina como pueden salir de una privada también, ¿no? Bueno, algo que ¿Cómo ves la currícula? ¿Cómo los ves? Para empezar, hay algo que me llamó la atención en el último tiempo, que los residentes que ingresan, por ejemplo, en terapia intensiva, ingresan con mayor edad. Ingresan a la edad que yo ya había terminado la residencia, cosa que me llama la atención. Tienen 30, 30 y argumentan que es el paso por el ciclo básico común sumado a los años de carrera y un año extra que se ha puesto como un internado rotatorio donde rotan por distintas especialidades. Por un lado, ingresan con mayor edad, con lo cual el compromiso o la maduración de ese médico que se está formando es llamativo, ¿no? Tal vez no tiene tanta pila o tanto ímpetu como teníamos nosotros con 5 años menos aproximadamente, pero lo tienen en cuanto a formación. Y por el otro lado, con mucha incertidumbre sobre qué hacer después de terminar la residencia. Porque hoy por hoy las contrataciones o los llamados a concurso o los llamados a cubrir cargos no distinguen exactamente si alguien hizo concurrencia o residencia, con lo cual expone al que hace la residencia a alguna duda en cuanto a la formación. Sin duda, la mejor formación es haciendo la residencia de una especialidad donde uno pasa muchísimas horas y permite condensar en pocas horas muchos años de formación. Al principio del programa hablábamos de las especialidades. Cada vez hay más especialidades en la medicina, ¿no? Digo, anestesiología, digo, cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía del cerebro, neurología. ¿Cuál crees que es la especialidad más estresante? Lo que hablan y lo que hablan las estadísticas en cuanto a cuáles son, no es lo que creo yo, sino que lo vivo, es la terapia intensiva y sobre todo la terapia intensiva neonatal y la pediatría, Que se te muere un bebé, concretamente. Claro, sí. Y uno lo sufre en carne propia cuando en el hospital se muere alguien muy joven por alguna patología rápida, traumática o oncológica. Un accidente. Y uno lo ve. Vos que estás en el tema de la terapia intensiva, vos recibís a un accidentado y lo peleás, digo, para salvarlo, ¿no es cierto? Fracasás, porque las circunstancias lo hacen así. ¿Cómo haces para separar tu estado emocional de lo que te ocurrió cuando vos querías ganar? Bueno, eso es con tiempo. Lleva mucho tiempo de decantación,
de ciertas situaciones personales unido a la experiencia. La experiencia al principio, cuando uno estaba formándose, haciendo la residencia, las malas noticias las daba acompañado. Y hoy, antes acompañaba y hoy es acompañado por alguien en formación para que vea, interactúe y vea realmente cómo es enfrentar a una familia que dejó a su familiar en respirador y que sabía que estaba algo mal, decirle que ha fallecido. ¿Te toca a veces abrir Sí, las dos sí. puertas, la doble puerta famosa que uno ve por televisión y llamar a los familiares? Sí. Y hay una, digamos, no sé si la palabra es una técnica, hay un modo, hay una forma de dar la mala noticia. Es la forma natural. O sea, uno como médico tiene empatía por la situación que están viviendo los pacientes y los familiares. O sea, empatía, uno puede estar en ese lugar, pero no lo sufre realmente o nunca lo sufrió. Y habla como persona, explica la situación y en general la gente entiende que alguien que está en terapia intensiva está porque está En riesgo grave. de vida, claro. Y hay, o si no está por un riesgo de vida importante, sobre todo si tuvo un infarto o una arritmia grave, donde esa probabilidad de que se vuelva a repetir es cierta y Es existe. alta. ¿No? Y es Bueno, alta. estamos en verano. ¿Seguís sosteniendo que el sol es nocivo? Digo porque nos están viendo la gente, a lo mejor nos están viendo en algún lugar de veraneo. Yo Digo, creo vos que- sos una persona que siempre hablas de que el sol es nocivo, ¿no? Yo creo y que hay gente que vos la ves y que es vive tomando nocivo sol. si alguien no se cuida, si no respeta los horarios donde no tiene que tomar sol, que es aproximadamente del mediodía a las 3 de la tarde, si no usa protector solar. Lo veo con mis hijos, que digamos, son muy blancos, y muchas veces si no usan protector por alguna circunstancia, porque no nos dimos cuenta, porque a veces pasa como padre que uno está el chico jugando en el jardín y no se te pone diste al sol cuenta, y sí. uno no se da cuenta. Es notoria la diferencia cuando se usa protector y cuando no se usa. La piel está protegida, realmente los protectores deben ser de factor 40 en adelante y deben colocarse siempre. La mínima exposición al sol sin el protector expone, sobre todo si los chicos tienen menos de 5 años, a lesiones permanentes en la piel y la probabilidad de tener cáncer en la edad adulta, ¿no? Vos sabés que hablábamos del estrés también en gran parte del programa. Guillermo Bordoli, médico, me decía que a veces cuando uno está flojito de alguna parte del cuerpo, la enfermedad se mete allí, ¿no es cierto? Yo entendí esto. ¿Qué hacer para evitarlo eso? ¿Qué sé yo? Tomar vitaminas, prepararse, fortificarse, subir los inmunos. ¿Hay formas de decir, doctor, yo no quiero resfriarme, aunque te resfríes, o resfriarte más suave? Hay vacunas, qué sé yo. Bueno, en todo hay niveles de prevención, inclusive con el estrés. Primero lo que hay que hacer con el estrés es analizarlo profundamente y asociarlo al paciente y ayudar al paciente a encontrar cuál es la causa del estrés. Si es un paciente muy desordenado, que trabaja todo el día, que corre para un lado y para el otro y que deja su vida en manos del dinero, de la ambición, del descontrol, es lógico que lo que hay que decir al paciente, ordénese, baje un cambio, como dicen los chicos ahora, y trate de encontrar cuáles los horarios donde usted tenga tiempo para usted mismo. Porque muchas veces lo que genera el estrés es la ansiedad de no encontrar un tiempo, 1 hora por día, 2 horas, 3 veces por semana, tiempo para uno mismo. Encontrarse con uno mismo, practicar un deporte, un arte, pintar, leer. Muchas veces Caminar. lo que uno ve de esa gente que está estresada es que está permanentemente viviendo la vida para otros. Decime, ¿sirven los complejos vitamínicos? Los complejos vitamínicos sirven si hay una deficiencia. Esa deficiencia muchas veces, hoy por hoy, se puede medir, sobre todo si son deficiencias, por ejemplo, de vitamina D, en el tema de la osteoporosis, de la falta de calcio en los huesos, o cuando uno presupone que el desgaste psicofísico es importante. Pero siempre la vitamina está unida del consejo de ordenarse, prevenir el estrés y que este estrés no se produzca, porque si no es un círculo. La vitamina sola no No alcanza. es. Tenés que Ojalá cambiar el estilo de exista vida. la pastilla mágica que cure todo. No existe. No existe. No existe, a pesar de que hoy hay pastillas para todo, Para ¿no es todo. cierto? Para la ansiedad. Bueno, para- justamente esa gente estresada lo que busca es la solución fácil, tomar un comprimido de algo y que eso lo cure y le solucione el problema. Claro. Y realmente los problemas muchas veces no se La solucionan. solución pasa así. por otro lado. Te voy a invitar a almorzar o cenar en el Petit Colón, frente a la Plaza Lavalle. ¿Conoces Plaza Lavalle? Al lado del Colón, concretamente. Bueno, muchas gracias. De paso pasar por el teatro, que está muy lindo últimamente. Sí, la verdad que sí. Te voy a regalar una corbata, gentileza Otero. ¿En la Guardia usás corbata? En la guardia no. En la Somos Guardia ambos. no. Y Gracias. una botellita de vino del Baco Club. Se puede tomar vino, ¿no, doctor?
Sí, fuera de la guardia, sí. No, digo, pero en casa, una copita, 2 copitas. En forma Favaloro decía moderada. que sí, tenés que decir que sí. En forma moderada, sí. En forma moderada, 7, 8 botellas más o menos. Bueno, Guillermo, Es gracias demasiado. por venir. Gracias por La invitarme. verdad que nos quedaron claras muchas cosas. Guillermo Bordoli es el médico de la vuelta, es médico clínico. Es el armonizador de su salud. Estuvo aquí con nosotros por una cuestión. Por una cuestión de salud. Gracias. Hasta la Gracias semana a que vos viene. y Chao. buen año para todos. Chao. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.